Respetados estudiantes, cordial saludo. La UNAD y la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería presentan a ustedes el siguiente videotutorial de la unidad 3 con el tema termodinámica, elaborado por la licenciada Marta Isabel Campos Penagos. En esta ocasión hablaremos de la teoría cinética molecular de los gases. Esta teoría explica el comportamiento macroscópico de los gases a partir de las características microscópicas de las moléculas, es decir, que características macroscópicas como la presión y la temperatura pueden ser explicadas a través del comportamiento de las moléculas. En la imagen vemos un recipiente que contiene un gas. Este contiene una enorme cantidad de moléculas en constante movimiento, chocando entre sí y con las paredes del recipiente, produciendo una transferencia de energía de una molécula a otra. Recordemos que la cinética se refiere al movimiento, por tanto, la cinética molecular de los gases se refiere a la relación que existe entre la presión y la temperatura con el movimiento de las moléculas del gas. Dicha teoría se construye a partir de los siguientes postulados. Postulado 1. Las moléculas están, en promedio, unas bastante separadas de las otras, haciendo que la densidad sea muy pequeña. Postulado 2. Existe un gran número de moléculas N mayúscula, cada una con una masa M minúscula, que se mueven con direcciones y rapidez aleatorias. Postulado 3. Se supone que las moléculas interactúan entre sí solo cuando chocan. Los otros tipos de interacción se hacen totalmente despreciables. Postulado 4. El sistema se hace conservativo y solo se tiene en cuenta la energía cinética durante las colisiones. Las características macroscópicas del gas se relacionan en la ecuación de estado así. Comenzamos con la relación de presión y volumen, conocida como la ley de Boyle. Esta presión ejercida sobre la pared de un contenedor de gas se debe al choque constante de las moléculas y esta presión se distribuye de manera uniforme. En la imagen vemos un gas en un estado 1 y un estado 2. En el estado 1, el gas está con un volumen V1 y una presión P1. En el siguiente estado, al gas se le ejerce una fuerza externa. Si el volumen se reduce a la mitad, las moléculas estarán más cerca unas de las otras y golpearán las paredes del contenedor con mayor frecuencia. En consecuencia, la presión será el doble. Es decir, que mientras el volumen inicial es mayor al volumen final, la presión inicial es menor que la presión final, concluyendo que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Esto se deduce teniendo en cuenta que la cantidad de moles y la temperatura son constantes. Ahora veremos la relación de la temperatura y el volumen, conocida como ley de Charles. La energía cinética promedio de las moléculas en movimiento aleatorio en un gas ideal es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. En la imagen vemos nuevamente el gas con dos situaciones. En la situación 1, el gas está con un volumen V1 y una temperatura T1. En la siguiente situación tenemos el gas con un volumen V2 y una temperatura V2. Si el gas de la situación 1 se enfría, es decir, disminuye su temperatura, también disminuye su volumen. Entonces, T1 es mayor que T2 y V1 es menor que V2. Por tanto, vemos claramente que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, teniendo en cuenta que el número de moles y la presión deben ser constantes. La última relación está dada por la cantidad de moles respecto al volumen, conocida como la ley de Avogadro. Esta ley relaciona la cantidad de materia con el volumen. Entre más moles tenga un gas, mayor será su volumen, cuando la temperatura y la presión del gas sean constantes. Con estas tres relaciones podemos caracterizar de manera general los gases y podemos decir que el volumen es proporcional al número de moles, a la temperatura e inversamente proporcional a la presión.
Esta relación tiene una constante de proporcionalidad conocida como la constante universal del gas ideal, denotada como R, y sus unidades varían de acuerdo a las unidades manejadas por las diferentes variables de la expresión. Estas son algunas. Entonces, obtenemos que el volumen es igual al número de moles por la constante de proporcionalidad denotada como R por la temperatura y todo dividido en la presión, pero la expresión más común es BP igual a nRT. Con esta expresión podemos hacer ejercicios. Primero, ¿cuál es el volumen en litros que ocupa un gas ideal si 0.918 moles se encuentran a una temperatura de 97.01 Kelvin y a una presión de 2.63 atmósferas? Primero, tenemos que N es igual a 0.918 moles, T es igual a 97.01 Kelvin y P es igual a 2.63 atmósferas. Entonces utilizamos la ecuación PV igual a nRT. Como necesitamos volumen, vamos a despejar el volumen de la ecuación, quedando V igual a nRT sobre P. Y debemos pensar qué valores de la constante universal de gases debemos tener en cuenta para este ejercicio. Teniendo en cuenta la tabla anterior, entonces nos damos cuenta que es la primera opción, que dice que R es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Reemplazamos en la ecuación 0.918 moles por 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin por 97.01 Kelvin, todo dividido en 2.63 atmósferas. Por las unidades eliminamos a las mol, a las Kelvin, a las atmósferas y tenemos que nuestra respuesta está en litros. Por tanto, hacemos los productos matemáticos y tenemos que el volumen es igual a 2.77 litros. Segundo ejercicio, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio de un gas ideal si 0.386 moles ocupan un volumen de 3.280 mililitros a la temperatura de 452 grados centígrados? Nos preguntan presión, nos dan a N con un valor de 0.386 moles, a B con un valor de 3.280 mililitros y T igual a 452 grados centígrados. Utilizamos la misma ecuación, PV igual a nRT, despejamos P de la ecuación y tenemos que P es igual a nRT sobre V. Tenemos que tener en cuenta la conversión de Celsius, de grados Celsius a Kelvin. Para eso utilizamos la ecuación general para la conversión, donde nos dice que Kelvin es igual a grados centígrados más 273,15. Reemplazamos los valores y tenemos que la temperatura en Kelvin es de 725,15. Ahora tenemos la conversión de mililitros a litros. Entonces, 3.280 mililitros equivalen a 3.28 litros. Reemplazamos en la ecuación, eliminamos las unidades de mol, las unidades de Kelvin y las unidades de litros y tenemos que la expresión se puede dar en milímetros de mercurio, con un resultado de 5.321,66 mililitros de mercurio. Espero les haya quedado claro. Si persisten las dudas, no duden en comunicarse por el correo interno, el chat y el Skype. Muchas gracias.